otro de los grandes, Rodrigo Fábregas Lacoa, un auténtico líder en innovación educativa que nos va a hablar desde Chile, desde Santiago de Chile, creo que estás ahora, ¿no? O sea, Sí, estoy en Santiago ahora. digo porque como Verano, está mi tiempo verano, difícil, verano como en estás para Santiago. arriba y para abajo, es difícil pillarte. Estás en Santiago ahora, ¿no? Así es. Pues sí, él es doctor en teoría y política educativa por la Universidad Estatal de Pensilvania. Ha estado como profesor invitado en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, en el Mid Media Lab. Es el presidente de la Fundación Cruzando, que bueno, es una organización que se dedica pues a eso, a crear puentes en el ámbito educativo, a la educación. Dentro de la Fundación Cruzando hay un proyecto que se llama Scratch al Sur, que trata sobre la enseñanza de la programación, la robótica. Y bueno, yo quiero ayudar, perdón, quiero también agradecer muchísimo, primero pues que esté participando en este evento y también que fue una de las personas, de las primeras personas que también cuando conoció Learning ML, pues nos apoyó muchísimo desde el principio. De hecho, pues ya creo que era el año 2020 cuando dimos los primeros cursos de inteligencia artificial con Machine Learning en Chile, creo recordar. Y Yes. también una cosa importante que también le debemos es que LearningML, no sé si sabéis, que aparte de ser una aplicación web, también es una aplicación de escritorio. Y esa idea de hacer Learning ML aplicación de escritorio surgió en uno de estos cursos en Chile, cuando alguien pues preguntó bueno, que estaba muy bien la herramienta, pero que había zonas en Chile pues que tenían problemas de conexión y que sería muy interesante que se pudiese llevar en un pendrive. Entonces, Rodrigo recogió ese guante y pues fomentó la creación precisamente de esta herramienta de pasarla a escritorio. Y en fin, lo mismo. Otra persona que para presentarla no íbamos a llevar más tiempo que del que disponemos. Así que nada, muchas gracias, Rodrigo, y adelante. Bueno, oye, bueno, un gusto enorme estar acá reunido con ustedes desde el sur. Estamos en Santiago ahora, hay un verano. Puse la cortina porque hay una luz, o sea, hay un sol tremendo. Y bueno, una alegría escucharlos, además, escuchar a Jorge que nos muestra cómo pasa del mundo análogo. Yo me imaginaba a Jorge haciendo el espantapájaro, ¿no? Una maravilla, ¿no? Y que se pasa el programa jugando, después Susana, dijo Susana cuando, de las cosas que dijo, que ella, no sé si se puede, mira, quiere hacer un proyecto, pero yo no sé si se puede. Entonces nos recordaba a Paulo Freire diciendo que el profesor enseña cuando aprende y aprende cuando enseña, que es una verdadera maravilla. Bueno, pues Jesús nos contó y nos dijo, oye, las cosas se pueden definir por lo que son y también por lo que no son. Y yo creo que es una tremenda definición de por el lado que no hay que ir y es muy, 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 muy valioso que nos aporta. Bueno, Javier nos mostró que así como hay cosas que no son, son cosas que son. Y son proyectos, bueno, realmente completos y nos ilumina allí también. Y por supuesto también lo que nos muestra el profesor Duo, que son los niños y las niñas los inteligentes que le enseñan a máquinas obedientes a que tengan algún tipo de inteligencia, que es una maravilla utilizar la herramienta. Entonces yo ya no tengo nada más que agregar, ya se ha dicho todo acá, pero sí agradecerle a Juanda, a Paula por organizar esto y por la generosidad que tienen de ponerse en el lugar del docente, ¿no? En el lugar de la sala de clase, de imaginarse la sala de clase. Entonces, yo voy a hablar un poco más teóricamente sobre los temas de creatividad que me ha tocado ver. Eh, bueno, ¿cómo se presenta esto? Bueno, uno, la IA y el pensamiento creativo, cuál es su conexión, cuál es la oferta, que ya hemos hablado aquí ya bastante, así que algunas cosas me las voy a ir saltando. La IA como una materialidad, ¿ah? ¿Qué significa eso? Y también buscar la IA como una oportunidad para crear y una herramienta para estudiar formas de conocer, que es un poco lo que nos han mostrado Álvarez y Hugo, ¿no es cierto? Y también Susana, por supuesto, y Jorge, en el sentido de cómo conocemos, qué significa esto, ¿no? Cómo aprendemos. Bueno, tengo que ir para atrás y si estoy hablando con gente que está en España, no se puede dejar, por supuesto, de mencionar a Leonardo Torres Quevedo, ingeniero fantástico, ¿no es cierto?, que armó ese ajedrez, que armó los controles, armó un montón de cosas. Digamos, cualquier libro que hable de inteligencia artificial, que recopila la historia, tiene que nombrar a Quevedo con las cosas que hizo, Torres Quevedo, que es una verdadera maravilla, ¿no? Y creo que es una muy fuerte inspiración también para todos nosotros los latinoamericanos y en España, ¿no?
Después la gente que se reunió ahí en Dartmouth College, también para hacer algún guiño a la historia, ¿ah? Como decías tú recién, eh, Javier decía eso, ¿no? Eh, una de las 6 cosas que querían de la inteligencia artificial cuando se ponían a manejar y a conversar sobre esto, ya una perdón, de las 7 ideas de la inteligencia artificial, aparte de, ¿no es cierto?, de las cuestiones de las redes neuronales, los grandes números, cómo se automejora, etcétera, aparte de esas 7, había una que tenía que ver con la creatividad. ¿Ya? Y ponía en énfasis que había un pensamiento, decía ahí, competente, ¿ya? Pero poco imaginativo, versus un pensamiento creativo, ¿ya? Pero en realidad esa oportunidad que se le quería dar, hoy día llamamos eso temperatura, ¿no es cierto?, la aleatoriedad, en realidad yo creo que el punto es que los que tienen que ser creativos son las y los estudiantes. Hablando estrictamente de la educación, no me refiero al mundo de la inteligencia artificial como uso, sino como una herramienta para pensar. Ahí está en el origen, ¿no es cierto?, la oportunidad en que en realidad son los estudiantes y las estudiantes las que tienen que ser los creativos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la oferta, no? La oferta que había después de todo esto, de la inteligencia artificial y los computadores, era que conozca que es un nuevo profesor, está lleno Internet, está lleno, me acuerdo de los 70 y los 80, que los computadores iban a reemplazar a los profesores, que esto iba a ser divertido, porque supuestamente la educación también era muy aburrida, ¿no es cierto? Entonces esto es lo que realmente motivaba. ¿Ah? Había promesas de verdaderos tutores que se iban a adaptar al aprendizaje, tal cual lo que se está ofreciendo, creo que en ese sentido Jesús fue muy, muy claro, tal cual lo que se estaba ofreciendo antes como una panacea, que obviamente no resultó, digamos, no se concretó, digamos, se está ofreciendo hoy día, y por lo tanto yo no voy a insistir más en esto porque ya se ha dicho, es un camino que digamos que es probablemente el que menos interesante sea de seguir. Y lo que nosotros vemos es que en la inteligencia artificial, esta es una idea de Paula Bonta, ¿no?, del grupo del LLK en el MIT, es que es una materialidad. Y lo que tenemos que hacer es ver que la inteligencia artificial es exactamente igual que una plasticina. Imaginemos que un niño o una niña llega a un jardín infantil, a un centro de niños, y le dice a alguien, mira, estas son las 100 formas de usar esta plasticina, estos son los 100 dibujitos, estructuras que tú puedes hacer, estas son, se pueden hacer vacas de este color, sería una locura, digamos, ¿no? Que es más o menos lo que ocurre cuando la gente te dicen, estos son los 100 prompts que usar, o estos son los mejores prompts. Te saca, digamos, de la creación y te pone a hacer un dictado, ¿ya? Entonces, los niños y las niñas llegan allí y construyen, ¿ya? Y no solamente con la plasticina. Después, cuando le pasan los lápices de colores, tampoco te están diciendo, oiga, estos son los dibujos permitidos y estos no, ¿ya? Simplemente crean. Y después con el lápiz también para escribir, crean. Y después con los computadores también crean. Hemos visto, acá nos acaban de demostrar en vivo, ¿no es cierto?, un proyecto, y los proyectos que ha mostrado Jorge, Susana y Javier, todos, digamos, Hugo también, muestran que ahí hay creación detrás, no alguien diciéndole lo que tienes que hacer, ¿no? Y después, bueno, hay instrumentos para crear, para canciones, no canta solamente una canción. Y entonces con la inteligencia artificial, ¿por qué vamos a hacer algo distinto? ¿Ya? Tenemos que seguir utilizando la inteligencia artificial como una materialidad, como una plasticina, como un lápiz, en realidad es que se acomode a lo que tú quieras hacer. ¿Ya? Y esa inteligencia artificial, por supuesto, desde luego, está la programación, digamos, porque hoy día la inteligencia artificial generativa pareciera haber borrado todo lo que estaba antes, pero recordemos que la programación evidentemente es una forma de inteligencia artificial también, ¿no? Eh, y entonces lo que nosotros, aparte de decir es una materialidad, y esto es importante para los docentes que están hoy día reflexionando, conversando con nosotros, es también poder decidir cómo yo tomo esto rápido, lento y profundo, ¿ya? Y en ese sentido, yo creo que Learning Machine Learning está en el lado de la profundidad, ¿no? Y por eso a nosotros nos interesa mucho y en donde vamos, trabajamos con Learning Machine Learning y hemos visto proyectos fascinantes, ¿no es cierto? Muy, 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 muy creativos. Pero voy a lo rápido. Lo rápido sirve solamente para ser eficiente. Y si usted quiere ser eficiente como docente y que le ayude alguna herramienta a hacer algo, bueno, úselo. ¿Ya? No pierda más tiempo en usar eso rápido, digamos. Y en lo rápido ha habido, por ejemplo, gente como el Banco Mundial, que dijo, estas son las 9 innovaciones de la educación mediante la inteligencia artificial. Entonces se asignaban recursos, había un mentor, había una retroalimentación, había planes de clase y contenido, rutinas automatizadas. Bueno, nada de esto que está acá, que nos propone el Banco Mundial, que como decía Jesús, tiene una injerencia también grande en los administradores de la educación. Nada de esto sirve para pensar. Esto sirve para ir más rápido.
Ahora, más rápido a dónde, no sabemos, ¿no? Pero vamos más rápido, vamos avanzando rápido. Y entonces, evidentemente, hay que tener, eh, hay que pensar que esta idea de ser eficiente es una idea que no es mala, por supuesto, pero no está en la idea original de por qué podemos utilizar la herramienta de inteligencia artificial como una herramienta para pensar, ¿no? Entonces, ya lo decía este señor que fue el que creó los computadores, digamos, ¿no? Que el peligro no era, ¿ah? Que nosotros, que los computadores se vuelvan semejantes a los seres humanos, sino el peligro era al revés, que nosotros nos quisiéramos parecer a los computadores, digamos, ¿no? Y esto es una cosa que yo veo patente cuando la gente malentiende, por ejemplo, el pensamiento computacional, ¿ah? Y trata de que todo el curso haga lo mismo. ¿Ya? Y uno va y que está haciendo Pedrito, está haciendo una cosa, que es lo mismo que está haciendo Juanita, que es lo mismo que está haciendo María, que todos están haciendo lo mismo, digamos. Entonces, eso realmente es algo que tenemos que observar, nosotros que tenemos que reflexionar al respecto, y no por ir más rápido vamos a llegar más lejos, ¿no? La segunda propuesta, ¿no? Es que seamos lentos para pensar. Lo único lugar donde se puede pensar lentamente acerca de esto es la escuela. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial como una herramienta cognitiva, ¿no? Es una actividad que les propia a los docentes, que tiene que ver con enseñar a pensar. ¿Ya? Y esta herramienta, yo por eso digo, mira, ¿qué hacemos con la inteligencia artificial? Bueno, hay que pensar, hay que reflexionar, como esta invitación que nos hacen ustedes hoy día acá, a reflexionar y a pensar cuáles son las buenas prácticas, qué se ha hecho, qué se ha logrado, cómo lo han hecho, qué sentido tiene, qué es lo que hay que evitar, ¿no es cierto? Así que, pero esto es una conversación lenta, que tiene que partir, por, desde luego, en las universidades, ¿no? La gente que está estudiando para ser pedagogo o pedagoga, hay que reflexionar sobre esto, hay que reflexionar sobre esto en las escuelas, en los gobiernos, ¿no? ¿Cómo vamos a utilizar esta herramienta? Muy parecido a cuando la gente se dio cuenta que teníamos los números romanos, ¿no es cierto? Y tenía que multiplicar x por x y me daba c, y x por d me daba l. Entonces dijeron, ah, bueno, hagamos las tablas de multiplicar. Y había gente que sabía, se sabía todas las multiplicaciones, y había cursos, ¿no? Como los que decía Moreno, digamos, cursos para enseñar a multiplicar, creyendo que eso era saber matemática, ¿no es cierto? Aprenderse las cosas de memoria. Hasta que llegaron la gente de Venecia y dijeron, oye, nosotros no vamos a cambiar el sistema decimal. ¿Ya? No vamos a seguir con esto, no vamos a cambiar el sistema decimal. Entonces, el desafío de esta conversación lenta es ver cuál es nuestro nuevo sistema decimal y no continuar con lo que se está haciendo ahora disfrazado, ¿no es cierto?, con una supuesta panacea que puede ser la inteligencia artificial, si es que allí no hay creatividad, si es que allí no hay pensamiento crítico, si no hay realmente un pensamiento profundo. Entonces, fíjese usted que el año 70, en el laboratorio de inteligencia artificial del MIT, se hizo en el mes de abril un seminario que se llamaba Enseñémosle a los niños a pensar. ¿Ya? Y ahí estaba Marvin Minsky, que estaban todos los que habían estado en la reunión de donde se creó la inteligencia artificial. Y esta fue una reflexión donde la inteligencia artificial en educación específicamente era una herramienta para pensar. Y hoy día se está utilizando una herramienta, como una herramienta específicamente para lo contrario, para no pensar. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos que mirar los orígenes, no solamente de lo que ocurrió en la tecnología, los orígenes de la pedagogía, donde Comenius nos decía que había que hacer, ahí estaba la didáctica, pero también estaba la matética, y la matética es el arte de aprender. Obviamente la sociedad industrial dijo, no importa, usted haga esto porque esto es lo que funciona, pero eso se acabó, digamos. Nosotros tenemos que volver a la matética y poder ser diseñadores de espacios donde las personas quieran aprender, hagan un esfuerzo y tengan tiempo para hacerlo. Sin motivación, sin esfuerzo, sin tiempo, no va a haber aprendizaje. ¿Ya? Y eso lo sabemos, digamos, lo han dicho ustedes acá en sus presentaciones. Entonces hay que volver un poco al origen para saber que tenemos que volver a enseñar a pensar, y ir a la escuela tiene que ser ir al futuro. ¿No? Ir a la escuela no puede ser ir al pasado, a ver cosas que ya no sirven, a no pensar en lo que es el futuro. Voy a mostrar esto en este capítulo, que yo se lo recomiendo mucho. Hay un libro que se llama Mindstorm, que se llama, en español se llama Desafíos de la Mente. En el capítulo 7, que es una maravilla realmente, y yo se lo recomiendo a todos los docentes que puedan leer, habla de las raíces de Logo, Piaget y la inteligencia artificial. Este es un capítulo fundamental para poder comprender y para poder estimular el pensamiento acerca de por qué la inteligencia artificial es una herramienta para ser más creativos y por qué el agente sigue siendo los estudiantes.
¿ya? Esto a mí me parece que es algo que no deberían perderse, y salir un poco de esto, que es lo que nos presenta Waters en su libro maravilloso sobre Teaching Machines, ¿no? La historia sobre estas herramientas, que al final muchas de estas herramientas, de estas grandes empresas que arman una cosa bonita, pero no necesariamente tan útil, ¿ah? Nos dice que, bueno, hay al aprendiz no se le permite desarrollar un estilo propio de indagación, simplemente de ajustarse al estilo del programador, del que hizo la aplicación. Bajo el condicionamiento operante, el estudiante no tiene control sobre el material programado. En su lugar, está bajo el control del programa. Vale decir, es el computador el que programa a los jóvenes y no son los jóvenes los que programan el computador, que es lo que nos mostraban recientemente. Entonces, cuando uno llega, deja entonces de ser rápido, porque claro, no vamos a desconocer que si la OSD saca un estudio sobre cómo se aprende las matemáticas, que tiene 400 páginas, y yo lo meto en un Large Language Model y me hace un resumen de lo que a mí me interesa como un profesor que está en Chile enseñando en cuarto básico, que está en Colombia enseñando en séptimo básico, qué es lo que yo aprendo de esto, y en 2 segundos me dice, mire, de todas estas páginas lo que es importante para usted es esto. ¿Por qué no usarlo? Bueno, perfecto. Ya, a sabiendas que estoy contaminando, a sabiendas, pero tienes que saberlo, ¿ya? Tienes que saberlo, tienes que hacer un pacto ahí, ¿no? Bueno, ¿por qué no usarlo? Bueno, podría ser una buena idea usarlo, ¿no? Y después compartirlo, ¿no? Eh, pero también tenemos que ser lentos para hacer esta reflexión que yo le decía, en el sentido de decir, aprender como aprendemos, ¿no? Pero también hay una posibilidad que es ser profundo. Y en ser profundo está la oportunidad que nos ofrece Learning Machine Learning, con todas las objeciones que tienen los otros modelos, que también algunos son muy buenos, pero acá el tema de la protección utiliza un clone de Scratch donde ya hay familiaridad, o sea, se basa en algunos que ya lo conocen, no hay que hacerse otras claves para afuera, ya lo dijo Javier, y además se puede usar sin internet porque eso es obviamente una limitante muy grande. Entonces, en el ser profundo, nosotros lo que hemos visto en estos proyectos, y este es el esquema de la creatividad, que hay que imaginar, crear, jugar, compartir, reflexionar, imaginar, lo decía Susana cuando decía, yo investigo con ellos, ¿no? Yo investigo con ellos y también voy viendo qué es lo que viene después, ¿no es cierto? Pero a mí me parece que este esquema, ¿no? De poder imaginar, digamos, de poder combinar cosas, es fundamental, ¿no? Cuando usamos cualquier herramienta, ¿no? También como materialidad de la inteligencia artificial, ¿no? Nosotros nos damos cuenta que de esta manera hay un aprendizaje genuino, un aprendizaje que es mío. Ya, yo estoy a cargo de esto, no solamente estoy repitiendo proyectos que han hecho otros, ¿no? Eh, Quería también recomendarle este libro de Gordon Pask, que se llama Conversación, Cognición y Aprendizaje. Este es un libro bien interesante, ha pasado un poquito desapercibido, digamos, pero yo lo recomiendo mucho. A lo mejor por allí un día más adelante podemos juntarnos a conversar de este. Este es un libro interesante porque muestra cómo las conversaciones, por ejemplo, con los chats, pueden transformarse en una conversación mecánica, y la conversación mecánica demuestra allí que no produce conocimiento. Ya hay investigaciones que muestran que lo que se aprende con ChatGPT se evapora, ya hay varias investigaciones al respecto, ¿no? Entonces muestra las primeras ideas del pensamiento conceptual combinado con el pensamiento relacional, fue la primera persona en sugerir que la tecnología se tiene que adaptar a los niños y no los niños a la tecnología, y también no habla de esta idea más epistemológica de que aprender implica reflexionar sobre lo que estamos aprendiendo. O sea, tenemos que, como decía Seymour Papert, no se puede pensar acerca del pensar sin pensar acerca de pensar en algo, ¿ya? Y eso es muy fundamental, digamos, en el tema de la tecnología, ¿no es cierto? Donde la tecnología es una herramienta. El robot, por ejemplo, Echinda era una herramienta para pensar, ¿ya? No para ser pensado, para pensar con esa herramienta, ¿ya? Learning Machine Learning es una herramienta para pensar, ¿ya? La plasticina es una herramienta para pensar, ¿ya? Porque la magia, la grandeza de Dalí no estaba en el pincel de Dalí, estaba en interacción de su cabeza con ese pincel. Entonces, recomiendo mucho también este libro de Gordon Pask porque es un libro que muestra realmente unas bases muy didácticas para poder comprender mejor este ofrecimiento de la
inteligencia artificial generativa y poder tomar las cosas que nos interesan, que son valiosas, y las que no. Nosotros participamos con un grupo de RACE, también de MIT, del Día de la Inteligencia Artificial, donde hay un montón de datos. Queremos sumar lo que ustedes han presentado hoy día acá. Y el recurso número uno, el recurso número uno que nosotros presentamos, voy a ver si lo coloco acá, déjame ver. Y aquí uno va, ¿no es cierto? Aquí hay recursos de todo tipo. Vamos obviamente por los recursos que acabamos de conocer hoy día. Y en los recursos, lo primero que nosotros le colocamos a las personas que pueden ver está Learning Machine Learning. Ya se han metido en este proyecto muchísimos docentes de América Latina. Lo que nosotros hicimos simplemente fue traducir lo que hizo MIT al español. Eh, y bueno, y yo creo que en ese sentido, déjame ver dónde estoy volviendo a la presentación. Y entonces yo diría que en resumen, ¿cómo podemos crear, ¿no es cierto? Uno, tiene que haber muchas preguntas, ¿no? Uno cuando va a un jardín infantil, hay muchas preguntas y cuando va al último año de la secundaria ya hay mucho menos preguntas y eso hay que controlarlo, digamos. Tiene que haber más preguntas, tiene que impulsar una pedagogía de la pregunta. Si una inteligencia artificial reemplaza la experiencia de aprender, no sirve, no hay que ser tecnocéntrico, hay que ver la ética y la tecnología, no se pueden separar. La tecnología no solamente no es neutral, ¿no? Sino que también es proporcional a quien la usa. Y yo creo que sumándome a algunas de las ideas que ustedes han dicho acá, yo creo que los ministerios de educación en los países, los centros deberían tener en la escuela un departamento de IA para pensar esto. ¿Ya? Para que no llegue otro a decirle lo que tiene que hacer, para que no llegue una editorial y decir, oye, aquí está el curso, ya estos cursos que realmente nos llevan hacia otro lado. Yo creo que tenemos que también promover, así como alguna vez se hicieron los departamentos de matemáticas, los departamentos para el fotocopiado, los departamentos para el deporte, tendría que haber alguien encargado, porque es muy confuso para los estudiantes que algunos les dejan usar, otros no, otros dicen que es bueno, otros dicen que es malo. Bueno, tenemos que hacer un esfuerzo, ponernos de acuerdo, ¿ya? Hay que ver hasta con las edades, digamos, ¿ah? Como lo planteaban recién. O sea, entonces yo creo que aquí hay una tremenda posibilidad. Primera vez en la historia de la humanidad que tenemos una herramienta para poder pensar de esta manera, para poder avanzar más o menos al mismo tiempo todo el mundo. Entonces tenemos que ser capaces de aprovecharlas, ¿no? Y en ese sentido nosotros decimos que sea una materialidad, verla así, y que sepamos distinguir cuándo usarla rápido, cuándo usarla lento y cuándo usarla profundo. Y en ese sentido yo queremos agradecer lo que ha hecho el grupo de Learning Machine Learning, porque el tema de la profundidad es clave para el futuro. Eso, ahí me quedo, Juanda. Muchísimas gracias, Rodrigo. Bueno, pues aquí tenemos otros 15 minutos que también van a dar para muchas horas de reflexión. Rápido, lento y profundo. Nos quedamos con eso. Tres partes, tres patas, que las tres son importantes, pero eso, las tres, no nos quedemos en lo rápido. Bueno, no sé si alguno quiere hacer Sí, un me comentario o gustaría, algo. Sí, Javier, quiere. sí, bueno, Sí. felicitar a Rodrigo, me ha encantado, pero igual que, vamos, con mucho acierto, no existe una síntesis de la presentación de Jesús, quizás yo no con tanto acierto, pero podría ser, bajo mi punto de vista, ¿no? Cristalizar en el concepto o en la idea por el que yo introduje esto hace unos 10 años en el centro en el que imparto clases, ¿no? Que es una barriada muy pobre de Sevilla en el que la competencia en matemática, el aspecto crítico y demás, pues cuesta muchas veces más quizás que en otras zonas, aunque yo creo que si se equipara hoy en día, yo creo que estamos prácticamente en cualquier sitio, prácticamente igual. Yo creo que ya tiene poco sentido, ¿no? Pero la palabra es metacognición, ¿no? Bajo mi punto de vista, yo introduje esto en mi centro por la capacidad que tiene para la autosupervisión, ¿no? Del aprendizaje, para encadenar una serie de fases de pensamiento, de razonamiento, a la hora de abordar problemas, pero no solamente de matemáticas, no solamente de informática, sino todo de la vida. Y de hecho, en el proyecto, y vuelvo un poco al proyecto, en el proyecto READUA, recuerdo que cuando hicimos la guía del alumnado, que la quisimos meter el tema de los diagramas de flujo y de ahí con esto, ¿no? También con Jesús en un proyecto que hicieron con la Universidad de Helsinki, si no recuerdo mal, sobre la UML, ¿no? La metodología universal, ¿no? Del diseño de diagramas.
quisimos meterlo como herramienta de pensamiento computacional desconectado y me invitaron a meterlo en la guía del alumnado de competencia matemática. Pero yo me obcequé para que se introdujese en una guía propia que se hizo sobre la competencia de aprender a aprender. De hecho, si no os importa, la voy a compartir después por el chat la guía de competencia para aprender a aprender. Y todos nosotros que estamos metidos desde hace mucho tiempo en el tema del pensamiento computacional, en el machine learning en educación, vais a poder ver que todos los descriptores, absolutamente todos, van a tener relación con todo lo que hemos hecho en nuestra aula. Entonces, disculpa que me haya metido de tal, pero ¿no? la palabra para mí es metacognición, ¿no? Sí, buenísimo. No, nosotros somos, eh, nos parece que el método el approach del construccionismo, ¿no? Es el que el conocimiento se construye, digamos, ¿no? Y a mí me parece que efectivamente, claro, la metacognición es importante, Piaget diría epistemólogo de ti mismo, ¿no? Eh, sí, yo creo que Y allí es una... profundizar, que también lo has señalado mucho, lo has suele mucho, profundizar en el aprendizaje. O sea, cuando el alumnado y el docente, ¿no? Junto al alumnado es capaz de bucear en el contenido y meterse, zambullirse de una manera de profundizar de verdad, y ahí es cuando realmente se disfruta del aprendizaje, y ahí es cuando percibes que surge la magia en el aula y los críos alucinan, disfrutan de eso. Y es que estas herramientas, tipo de herramientas, son alucinantes y son todo lo contrario, ¿no? Como muy bien ha expuesto Jesús, a lo que se está llevando ahora mismo al aula, ¿no? Y ya digo que lo comenté también antes, que estamos poniendo muy, muy, muy en peligro, yo creo que si seguimos así, el propio sistema educativo, ¿no? Es que de Oye, verdad no, que lo veo, ¿no? yo te agradezco. No, efectivamente la metacognición es un tema sumamente importante y el tema de la profundidad, solamente pongo como ejemplo que dos cosas. Uno, que a la inducción, ¿no? La capacidad de ser inductivos, ya en esta idea de pensar, y la capacidad de ser deductivos, ¿no es cierto? De lo general a lo particular, con herramientas de Machine Learning podemos agregar que los datos sean lo que nos den las reglas. Y eso es una maravilla, digamos. Realmente es una nueva. Estamos equipando a los chicos y chicas con algo que no teníamos la posibilidad antes de hacer. Y eso es una novedad. La segunda, eh, la segunda idea que yo veo es que nosotros, por ejemplo, cuando la escuela da tanto ejemplo, pocas reglas y cero, muy poco de filosofía de cómo pensamos, vamos a tener que dar vuelta en esta oportunidad. Y que haya más filosofía, algunas reglas y poco ejemplo. Entonces, cuando alguien me decía el otro día, me decía, pero dame un ejemplo de lo que estás diciendo. Y le dije, bueno, te voy a dar un ejemplo. ¿Ah? Eh, Tú sabes, por ejemplo, cuánto es menos uno por menos uno. Me decía, por supuesto, es uno. Yo le digo, ¿por qué? Porque menos por menos es más. No, eso es una regla. Dime por qué menos uno por menos uno es uno. Piénsalo, piénsenlo y lo conversamos. Bueno, estuvimos 3 horas ahí. ¿Mm? Entonces, porque es entender, ya no basta solo saber las reglas, y eso es la sociedad del futuro, digamos, no basta solo saber las reglas, porque el que haya buscado una solución, alguna idea, aunque esté equivocada de por qué menos uno por menos uno, es una persona más inteligente. ¿Ya? Y en ese sentido, nosotros podemos utilizar, como decía yo al comienzo, la inteligencia artificial como una forma de estudiar formas de conocer. Y eso yo creo que es una invitación y la fiesta que nos invita Juan David como y equipo. Ole. Y, Muy y- bien. y- y Realmente, un pequeño apunte también. perdona, Javi, para no pasarnos mucho, que era 1 hora y media, y vamos por dos Vale, vale. horas. No, Y lo único en lo que no estoy de acuerdo, igual que me ha encantado todas las charlas, el único punto en el que no estoy de acuerdo es que dudo que aquí en España, por ejemplo, no sé, allí en Latinoamérica, aquí en España, si se hace un departamento en los centros educativos hoy en día de inteligencia artificial, dudo mucho que de ahí saliese algo metacognitivo. Lo mando, el departamento yo creo que ya existe, son departamentos de filosofía y por desgracia cada año han ido mermándose cada vez más el poder que tienen, la capacidad que tienen y la ética de la tecnología y la filosofía de la ciencia y demás son, ¿no? Bueno, Ciencias que ya llevan tienes, muchos años funcionando y que son las que deberían estar presentes en el ámbito político, en el ámbito empresarial, en el ámbito educativo. Es lo único que les cuento, pero vamos, a yo modo cambio de... el nombre, se llamen Departamentos de Inteligencia Artificial Metacognitiva. Con eso queda claro que tiene que ir para allá, ¿no? Sí, pero es difícil, tienes razón, pero hay que cambiar la estructura, porque si no es muy difícil y se nos mete por el lado algo que sabemos que no es lo mejor.
Bueno, como iba diciendo, aquí al final no hemos pasado media horita, pero bueno, creo que al final nos ha quedado un documento magnífico para pensar a lo grande, para muchísimo. O sea, creo que esto al final es una sesión que debería verse poquito a poco y para que los docentes pues reflexionemos y demos vuelta acerca de todo lo que se ha dicho. Hemos tenido realmente una parte pues más reflexiva, que fue dada por Jesús Moreno, por Rodrigo Fábrega, una parte más concreta, ¿no? Por Javier, por Pablo Dúo, por Javier Álvarez, Susana y Jorge. Y bueno, hemos visto que se puede hacer lo concreto y también riesgos que plantea la inteligencia artificial. No sé, hemos visto tantas cosas que ahora mismo estoy abrumado. Yo simplemente os digo a los que estéis escuchando esto y a los que no lo estéis escuchando, pero que espero que escuchéis, que reflexionéis sobre todo lo que se ha dicho aquí y bueno, simplemente ya quiero acabar dando muchísimo las gracias a todos los que habéis participado. Para mí, bueno, para nosotros esto ha sido pues algo muy grande, ¿no? Algo muy grande que podamos contar con vosotros de una manera además totalmente desinteresada. Y bueno, poco más, daros las gracias. Seguimos trabajando, seguimos pedaleando y hasta la próxima. Y con esto, pues bueno, Un nos abrazo, despedimos. gusto Muchas Un enorme. abrazo a gracias todos y enhorabuena. y hasta la próxima.